2002 y fue uno de los líderes de la exitosa transición del país hacia la dolarización. Anteriormente se desempeñó como economista jefe de esta institución. Ha sido gobernador del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Centroamericano de Integración Económica. Yo quisiera hablar de la dolarización tanto en Ecuador como en El Salvador. Hace aproximadamente 10 años es que Ecuador dolarizó y El Salvador próximamente también va a cumplir 10 años. Entonces creo que es interesante que se vean la experiencia ecuatoriana a los ojos, a la luz de la experiencia salvadoreña. El objetivo más importante que busca la libertad económica es la eficiencia. Eficiencia, de una manera muy sencilla, es de, en vez de tener un pastel pequeño, tener el pastel más grande posible. Que a través de algún mecanismo se logre que de vuelta no tengamos un pastel pequeño, sino que tengamos un pastel grande. ¿Y cuál es el mecanismo por excelencia de la libertad económica? La competencia. La competencia es algo que permanentemente incentiva la eficiencia y hace que ese pastel sea cada vez más grande. Si queremos que ese pastel sea de ese tamaño, que obviamente es mejor para todos nosotros, ¿cómo entonces los empresarios aprovechan las oportunidades? ¿Cuál es la principal función de un Estado de Derecho? Bueno, que garantice la propiedad privada, que el fruto de mi esfuerzo en esa búsqueda de eficiencia le quede a quien efectivamente contribuyó a que se produjera ese fruto. No queremos un árbitro que pite a favor de un equipo o de otro, que expulsa a Messi del Barça para favorecer al Real Madrid. No, queremos a alguien que pite como son y en consonancia con reglas de juego estables, que sean predecibles y que favorezcan este tema de la propiedad privada. Entonces, dada esa introducción, ¿cuál es el sistema monetario que es congruente con la libertad económica? ¿Qué se le pide a un sistema monetario dentro de un esquema de libertad económica? Y lo que vemos ahí es que el sistema monetario debe de promover el intercambio. El intercambio es, si ustedes lo piensan, la definición más pura de una transacción gana-gana. Los bancos centrales, si quieren, pueden lograr metas de inflación tremendamente bajas, preservando el poder de su moneda. Pueden tener control sobre las tasas de interés y entonces dictaminan tasas de interés bajas para estimular la producción. Y además pueden prestar a los bancos sin que nadie se preocupe de dónde salió el capital que le están inyectando a los bancos. Nadie se preocupa. El Banco Central es confiable. Esa es la historia para menores de 12 años. ¿Cuál es la historia de nuestro país? ¿Verdad? Resulta que es un poco escabrosa y por eso la mayor parte de la gente no quiere leer esos capítulos, no quiere ver hacia atrás lo que ha pasado en países vecinos. Y la credibilidad de las instituciones no existe. Los bancos centrales pierden credibilidad porque se politizan y hacen cosas que son buenas para ellos o para el gobierno, pero no buenas para la moneda y para la libertad económica. Entonces, en un caso, una interpretación ante ustedes, en un caso era un salvavidas. Si no dolarizamos, aquí llegamos a una mega crisis, una mega devaluación y una hiperinflación, diría yo. Entonces, Ecuador estuvo a las puertas del infierno de la hiperinflación. Mientras que en El Salvador el enfoque es un poco diferente, un candado. Tenemos estas cosas buenas y queremos preservarlas, queremos que los políticos no nos las vayan a robar. Entonces, enfoques interesantes y diferentes. Tal vez Ecuador no tuvo mucho tiempo de pensarlo, pero El Salvador fue muy premeditado, una acción de elegir lo que era racionalmente mejor. Pero la dolarización cumplió su objetivo de una manera perfecta, la estabilidad de la moneda. Comparemos eso, porque algunos me dicen, pero Venezuela se parece mucho a Ecuador, tiene petróleo y tiene políticas muy positivas, entonces deberíamos de evaluar, tener el equivalente al Bolívar fuerte. Y bueno, aquí está Venezuela. No sé, a lo mejor por eso cambiaron del Bolívar débil al Bolívar fuerte, ¿verdad? Para darle esperanza a la gente, por lo menos. Para contratar, miren estas tasas de inflación, 25%, la logran reducir a 10, se le vuelve a disparar, 35%. Y estas son las estadísticas oficiales del gobierno. O sea, el gobierno admite que está teniendo tasas de inflación anuales cerca del 30%. O sea, cada año
se esfuma 1/3 de la botella de agua cada año. ¿Cuáles son los resultados económicos? Y en resultados económicos también vemos muy buenos resultados en Ecuador. El Salvador tiene resultados particularmente buenos, dada la situación particular que enfrentamos en la primera mitad de la dolarización, pero estaba creciendo muy bien antes de la crisis económica. Pero de la situación de Ecuador uno ve algo notable, que a pesar de que las tasas son bastante buenas, hay una gran volatilidad. Tasas cercanas a 0 y tasas cercanas a 12, y después vuelve a converger a 0 y después vuelve a saltar a 10. Entonces, a pesar de que tienen en promedio una tasa alta, tienen mucha volatilidad. ¿De dónde viene esa volatilidad? Entonces, fíjense, dos efectos concretos. Inflación muy bien, gracias, de la dolarización, es lo que está manteniendo, pero hay un tema de instituciones que están manteniendo el riesgo alto a través de las tasas de interés y la volatilidad del crecimiento muy fuerte, muy incierta. Ahí puede estar metido el petróleo también, puede ser cierto, pero es un ciclo exageradamente fuerte y eso algo está exacerbando ese ciclo económico. No es la política monetaria, porque la política monetaria es la misma, es el dólar. Entonces es importante decir que sí hay una base firme, pero ¿a dónde llevamos la dolarización? Y especialmente ¿a dónde llevamos el país? Es un tema importante. Los beneficios muy claros. El rol de una moneda estable es baja inflación y reducción de tasas de interés. ¿Ha tenido éxito la dolarización en eso? Sí, nadie lo puede negar. Son 10 años bien invertidos y que han servido muy bien a Ecuador y a El Salvador. También la dolarización, interesantemente, y lo vemos en el caso de Panamá y El Salvador, puede llevar a una reducción de riesgo país. Pero eso es siempre y cuando se lleve una política fiscal prudente. Entonces, dolarización y hay sabores de dolarización. Entonces, y esos sabores pueden ser gourmet si le agregamos ciertos ingredientes y políticas complementarias a esa dolarización. Una de ellas siendo una política fiscal prudente. Experiencias de Panamá, El Salvador y Ecuador muestran que esas políticas públicas pueden ser tremendamente importantes y pueden ser altamente rentables en un contexto de dolarización. O sea, no estamos hablando de políticas imposibles. No es un sueño imposible, es un sueño que se puede hacer realidad, pero requiere de esfuerzo y trabajo. ¿Y cuál fue el castigo de Sísifo? Bueno, muy temprano en la mañana sonaba el despertador. Y sonaba el despertador y Sísifo se levantaba y tenía esta gran piedra enfrente de su casa. Y empezaba y tenía que subir esa gran piedra por la carretera que llevaba hacia la cima de una montaña. Y empezaba Sísifo a subir la piedra, y el sol acalorado, y un trabajo extenuante. Como a las 6 de la tarde oscurece, aquí en Ecuador, ¿verdad? En Salvador oscurece como a las 6 de la tarde. Justo cuando ya vislumbraba la parte final de la cumbre de esa montaña, y que estaba oscureciendo y estaba tan cerca de lograr su meta, llegaba la maldición de Sísifo. La piedra se soltaba y empezaba a rodar hacia abajo. Amanecía, en 15 segundos estaba la piedra de vuelta donde había empezado. Y Sísifo se levantaba a la mañana siguiente a volverla a subir y todas las noches volvía a devolverse esa piedra. Entonces la pregunta es si nuestros países, El Salvador incluido, Ecuador, estamos ante esa maldición. Trabajamos 10 años, nos sacrificamos, esforzamos, hacemos grandes logros y justo cuando estamos en el umbral de la cima nos llega la maldición y nos regresa la piedra y queremos regresar hacia donde estábamos hace 10 años con una crisis de inflación, una crisis cambiaria, una crisis financiera, una crisis fiscal. Ante la piedra, cuando estamos llegando a la cima, a lo mejor mantenemos esa piedra más cerca de la cima y podemos alcanzarla de una manera más efectiva. Sin esa cuña que son las instituciones, probablemente vamos a ver que esa piedra empieza a rodar hacia atrás y vamos a estar en el mismo punto que hace 10 años. Muchas gracias.